Hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este espacio de hoy, 5 de abril de 2026. Damos gracias al Señor que nos permite iniciar un nuevo mes, este primer domingo de este mes de abril. Y pues venimos también de una semana muy particular a nivel mundial, digamos, en cuanto a lo que muchos celebran durante esta semana y realmente es, y, ¿qué digo yo? Estimulante, motivador, que haya mucha gente por lo menos pensando un poco en los padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz por los pecados de todos nosotros. Y gracias al Señor que nos permite encontrarnos de esta manera virtual a través de este canal de YouTube que se llama Centro Bíblico Bucaramanga, donde tenemos como único propósito compartir de la palabra de Dios. Y deseamos, es nuestra oración, que la palabra de Dios que compartimos aquí a través de este espacio sea de bendición para la vida de cada uno de quienes reciben esto que hacemos con mucho amor, originando desde la ciudad de Bucaramanga. Queremos recordarles que en YouTube nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga y hay contenido disponible para su edificación. Esta semana tuvimos una serie de estudios que llamamos conferencias durante los días jueves y viernes santos, empezando desde el miércoles en la noche. Y esos estudios están grabados aquí en este canal. Estudios basados en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, moldeando el tema Cristo, nuestro ejemplo a seguir. Y ahí hay 10 conferencias, 10 espacios que usted puede repasar para su edificación. Y además de otro contenido, otra gran cantidad de temas, de series que puede encontrar aquí. Los estudios de cada domingo que hacemos en este espacio también están guardados, todos los que se han hecho a través de los últimos años, desde 2020 hacia acá. Así que le animamos a que se edifique a través de la palabra de Dios en nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, y que lo comparta con otros para que muchos otros también puedan aprovechar de la palabra de Dios, de este alimento de la palabra de Dios a través de estos estudios. También queremos invitarles a nuestras actividades que hacemos en la virtualidad. Nos reunimos por medio de la plataforma Zoom para estudiar la palabra de Dios. Los martes estamos estudiando el libro de Éxodo, preciosas enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra. Queremos invitarlos, 6:30 de la tarde los días martes a través de la plataforma Zoom. Conéctese con alguno de los hermanos que usted conoce, pídale el link para que pueda conectarse a esta reunión de estudio bíblico. Los días miércoles las damas tienen un espacio muy especial también de comunión, de compañerismo, de edificación en la palabra de Dios. Miércoles a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Y los días jueves, como Iglesia del Señor, nos reunimos a orar juntos. Nos conectamos por Zoom y compartimos las necesidades de oración, las acciones de gracias y juntos intercedemos los unos por los otros. Nos presentamos delante del Señor y presentamos todos estos motivos de oración. 6:30 de la tarde los días jueves a través de la plataforma Zoom. Y hoy, en nuestros lugares de reunión, hoy domingo, a las 10 de la mañana tenemos una actividad para toda la familia, habiendo celebrado a las 8:30 la Cena del Señor, que es para los hermanos que están en comunión. Pero el recordar la muerte del Señor Jesús, el hacer memoria del Señor Jesús, es una invitación para todos. Así que nos reunimos en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí hay un centro bíblico con estas actividades y abierto para todos. A las 10 de la mañana hay una reunión familiar, clases para niños, actividades especiales y un estudio bíblico en el salón principal. 10 de la mañana, allá en el norte de la ciudad, también en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506.
Les invitamos que nos acompañen a estas actividades y como siempre digo, si está en un lugar donde no hay, pues no está en el área metropolitana y está en un lugar donde no hay presencia de nuestras asambleas, busque Amistades Cristianas, un lugar donde se predique sana doctrina, donde se predique fielmente la palabra de Dios y reúnase, congréguese y edifíquese en la palabra de Dios. Bien, ahora tenemos unos cánticos que queremos compartir con ustedes. Esperamos sean de bendición para su vida y venimos al estudio que hoy está a cargo de nuestro hermano Jorge Pinzón. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti y por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar grande gozo y paz. Grande gozo y paz, grande gozo y paz. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me llevaba cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha librado del poder del pecado y del mal, y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Realmente confortante escuchar melodías cristianas. Eso nos anima, nos edifica, nos conecta también en el sentir espiritual, prepara nuestros corazones para lo que el Señor tiene para cada uno en esta mañana a través de su palabra, por el siervo que Él ha dispuesto, por intermedio del siervo que Él ha dispuesto para presentarla y a través de la obra de su Santo Espíritu en cada uno. Preste atención, tome nota, concéntrese en lo que el Señor tiene para decirle. Elimine a su alrededor cualquier distracción. Aparte este espacio para escuchar la voz del Señor. El Señor tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Y cuando el Señor habla es importante tener oídos atentos y corazón dispuesto a recibir el alimento espiritual, a recibir la exhortación, a recibir ese mensaje de ánimo, a recibir lo que el Señor tiene
para darnos. Bienvenido, hermano Jorge. Adelante, que el Señor le bendiga. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy 5 de abril del 2026. Bueno, y estamos terminando la Semana Santa. Una semana que pues para muchos tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Pero que independiente de la connotación, pues solo es una, y es celebrar la muerte de Jesucristo a nuestro favor. Sin embargo, para muchos la Semana Santa es un tiempo de pasión, pero ahí en el reposo absoluto, ¿verdad? Usan la cruz tan solo para tener una disculpa para descansar. Para otros, la Semana Santa es un tiempo de sacrificios y pensamos que hay que hacer sacrificios porque la obra de Cristo en la cruz fue parcial y nos toca ayudarle a algo. Entonces hay gente que se la pida, se castiga, busca cómo caminar hasta algunos sitios en algunas partes del mundo. El caso de Bucaramanga, Girón, incluso antes Zamora Rico. Y para otros, pues es un tiempo familiar y hace muchos años yo me acuerdo que no era la Santa Cena lo importante, sino los 7 potajes, ¿verdad? Alrededor de una mesa habían 7 potajes, me acuerdo muy bien, que se compartían. Y son tradiciones que uno sabe que son muy buenas y que la Semana Santa se pasa de esa manera. Pero yo quiero que reflexionemos hoy un poquitico en el verdadero sentido de la Semana Santa, entendiendo que la Semana Santa, como lo dice en Romanos 14:9, dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como los que viven. Jesús está vivo y murió en la cruz por nuestros pecados, pero no quedó allí en la cruz. Sin embargo, esto es importante porque eh, lo importante en nuestras vidas es tener en la mente algo claro, porque lo que tenemos en la mente es que depende de nuestras vidas, ¿verdad? Y yo sé que nuestra mejor opción es enfocarnos en Jesús. De hecho, en Hebreos lo dice. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Nuestro enfoque es ser Jesús, ¿verdad? Y Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esa es la realidad de Jesús. Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, pero no quedó ahí. De la cruz fue a de la tumba resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nosotros por lo menos creemos que él volverá. Pero cuando pensamos que tenemos puestos los ojos en Jesús, cuando pensamos que la Semana Santa es Jesús, entonces viene la pregunta, ¿en qué parte de Jesús están nuestros ojos? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Qué hay en nuestra mente? Porque para muchos Jesús está en la cruz, porque él pagó por nuestros pecados y allí quedó en la cruz. Para muchos Jesús se fue a la tumba, allí encerradito y quedó en la tumba, ¿verdad? Pero para otros Jesús no está ni en la cruz ni en la tumba, sino que Jesús resucitó, fue levantado entre los muertos y resucitó. Ahora, esto es interesante entenderlo, porque aunque la Semana Santa de Jesús, aunque consideramos a Jesús que pagó por nuestros pecados, la gran pregunta en esta mañana es, ¿cómo está Jesús? Porque nuestros pensamientos definen nuestra actitud. Y algunos tienen a Cristo en la cruz, y entonces viven frustrados. Algunos tienen a Cristo en la tumba y viven en aflicción. Pero para algunos Cristo está resucitado y vivimos en gozo, el gozo que solo el Señor puede darnos. Por eso necesito hacerte 2 preguntas antes de esta reflexión. Y que tú pienses y entiendes cómo está tu Cristo. Sí, tú confías en Cristo. Claro, tú sabes que Jesús murió en la cruz. Pero ¿cómo está tu Cristo? Y segundo, de acuerdo a cuál es tu pensamiento de cómo está tu Cristo, ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo estás tú? Vamos ahora para que Dios disponga este tiempo para poder reflexionar en algo más importante que la Semana Santa, de los viajes, de los paseos, y es en Cristo, pero entender cómo está Cristo y cuál es la percepción que nosotros tenemos de Jesús. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando hoy, este domingo último de la Semana Santa, estamos reflexionando en la obra de Jesús, vamos a entender lo que esto significa. O sea, tuvimos una semana para muchos de paseos, de disfrute, de época familiar, para algunos de reflexionar y lapidarse, pero que entendamos hoy que la Semana Santa rememora
la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo, Señor. Haznos entender que Jesús no quedó ni en la cruz ni en la tumba, sino que fue levantado entre los muertos, que está en los cielos intercediendo por nosotros, que está preparando morada por nosotros, pero lo que más importante, que vive y que vendrá por su iglesia, Señor. Bendícenos en este tiempo de reflexión, guíenos en nuestro corazón y en nuestra mente para entender este propósito de la Semana Santa, que Jesús es Señor, tanto a los que viven como a los muertos. Vamos a pensar en estos pasos, y cuando pensamos en Jesús en la cruz, pues consideramos a un Cristo limitado, porque está en la cruz. De hecho, en Marcos, capítulo 15, versículo 31, dice, de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mire el concepto tan interesante, y es de los sacerdotes, los principales sacerdotes de esa época, que lo estaban escarneciendo, lo estaban injuriando, lo estaban blasfemando de él, ¿verdad? Y le dijeron a los escribas, bueno, a otros salvó, a este mismo no se puede salvar. Y vieron a Jesús un ser allí limitado, que no podía hacer nada, que aunque actuó, aunque hizo milagros, aunque enseñó, allí en la cruz no pudo hacer nada. Versículo 32, el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora a la cruz para que veamos y creamos. Mire, ellos sabían que era el Cristo, sabían que era Rey, ¿verdad? Pero le mandan como una pequeña prueba. Si en verdad quieres que te creamos, baja de allí, baja de la cruz. Y no entendían que Jesús vino fue para salvarnos. El propósito de Jesús no fue tener una vida acá, no fue pasar vacaciones acá, porque él bajó del cielo, pero no vino a vacacionar, vino a cumplir el propósito que el Padre le había dado, y era pagar en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con él, a redimirnos del pecado, ¿verdad? Pero ellos querían creerle era si se bajaba de la cruz, y no entendían que al contrario, él vino fue a morir en la cruz. De hecho, dice, también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Entonces, cuando uno ve a Jesús en la cruz, como estos hombres, lo veían limitado. Pues uno no puede sino llorar y estar frustrado. Porque si Jesús no pudo ni siquiera salvarse a sí mismo, pues ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo Jesús va a intervenir en mis problemas si no pudo ni siquiera solucionar su problema? Cuando yo veo a Cristo en la cruz, yo digo, pero si Él no pudo hacer nada por sí mismo, ¿cómo puedo guiarme? Y eso lo estaban diciendo los sacerdotes y los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y entonces, obviamente, ¿cómo creer en Él? De hecho, le estaban diciendo, baja, desciende la cruz para que veamos y creamos. Y hay muchas personas en el mundo que ven a Jesús ahí en la cruz. Murió, ya se acabó. No puede ayudarme, no puede intervenir en mis problemas, no puede guiarme. ¿Cómo creen en Él? Y entonces la vida de las personas que piensan en Jesús solo en la cruz, que Jesús está limitado, que Jesús no tiene poder, que Jesús no puede hacer nada, pues van a vivir deprimidos todo el tiempo. Pero si miramos otros textos, por ejemplo en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, él también participó de lo mismo. ¿Y para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Jesús vino para morir y murió en la cruz, ¿verdad? Pero murió para destruir al que tenía el imperio de la muerte, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Y para qué va a hacer esto? Dice, para expiar los pecados del pueblo. Y termina el versículo 18 diciendo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es por eso para socorrer a los que son tentados. Yo veo que acá hay un anuncio de amor. Ese anuncio de amor es que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Pero no está limitado en la cruz. Solo cumplió lo planeado y pasó por allí. Pero Jesús no quedó en la cruz. Fue un paso para pagar por nuestros pecados, para redimirnos, para reconciliarnos, ¿verdad? Y no tenemos por qué vivir frustrados, porque eso es lo que hizo, fue destruir al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Vino a librar a aquellas personas que estaban sujetos a servidumbre, esclavizados del diablo por el pecado, pero también vino a expiar
por nuestros pecados. Jesús pagó por nuestros pecados ahí en la cruz. Él no murió por sus pecados. Él se hizo pecado para morir pagando por nuestros pecados. Y obviamente al final dice que Él sí puede socorrernos a los que somos tentados, ¿verdad? Ah, si Jesús está solo en la cruz y si está limitado, podríamos pensar, bueno, ¿y Jesús terminó la obra? ¿O Cristo solo fue ejemplo? Y eso es lo que nos frustra, ¿verdad? O Cristo no terminó la obra. Entonces, si Cristo no terminó la obra, pues yo necesito ayudarle en algo. Entonces, por eso me flagelo, por eso hago holocaustos, por eso hago ofrendas para pagar por el pecado yo mismo, ¿verdad? O hago las obras, y por eso generalmente pensamos, es que yo no soy tan bueno como, yo no soy tan malo como Sutanito. Pero nuestro punto de comparación debería ser Jesús, ¿verdad? Y entonces hacemos penitencias. Y obviamente, si Jesús no terminó la obra, pues no me puede perdonar completamente y yo tengo que hacer algo para ayudarle a Jesús. Sabes que cuando pensamos en que Jesús solo está en la cruz, pues vivimos frustrados porque algunos llegan a pensar que Jesús no pagó la obra y que hay que agregarle algo, que solo fue un ejemplo. Pero la verdad es que Cristo pagó por nuestros pecados, pagó por todos nuestros pecados. Él nos perdonó completamente. Y ese perdón completo incluye que somos salvos por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque la salvación es por gracia. Es un don inmerecido que nos da Jesús, que Dios nos lo da a través de Jesús, donde no tenemos nosotros que agregar absolutamente nada, sino creer en plena fe en Él, ¿verdad? Hebreos 7:24 dice, mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre. O sea, Él no quedó muerto en la cruz. Y por eso Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, Jesús, tú puedes ir a Jesús en cualquier momento. Y tal vez en esta mañana haya alguien que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo quiero decirle que aunque la obra la pagó hace 2000 años Jesús, sigue salvando perpetuamente. Y hoy puede ser ese día que tú abras tu corazón a Jesús, que tú reflexiones en que Jesús sí estuvo en la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y hoy puedes tú ir a Jesús, confiar en la obra completa, plena y total de Jesús para expiar por tus pecados. Dice que puede salvar perpetuamente a quienes, a los que por él se acercan a Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. No, no es por los rezos, no es por la Virgen, no es por los santos, no es por las ofrendas, no es por nuestras buenas obras, no, 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 no. El único camino para llegar a Dios es Jesús. Y Jesús no quedó en la cruz, dice que Él vive siempre para interceder por ellos. Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Es un abogado que tenemos, ¿verdad? Y el versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo fue Jesús? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, y está refiriendo a que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían primero que expiar sus pecados para luego salir y expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Pero mire lo que hace Jesús, dice, porque Jesús lo hizo una vez por siempre, ofreciendo a sí mismo, porque no había pecado. Él no tenía que ofrecer nada por él, luego por nosotros. Jesús, el inocente, se hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. Luego, Jesús sí pasó por la cruz, tenía que pasar por la cruz, porque el Padre lo envió para eso. Pero no por sus pecados, sino por los nuestros. Y su pago fue total, pleno, tanto que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios en este momento, mañana, pasado mañana, ¿verdad? Porque eso lo hizo una vez por siempre y se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Él es la verdad, la vida, Él es el camino para llegar a Dios. Pero hay una necesidad de tener los ojos en la cruz, ¿verdad? Y algunos dicen, no, es que lo importante es la cruz, y no miren a Jesús, sino la cruz. Y entonces, tal vez nosotros también necesitamos cargar la cruz para ayudarle a Jesús. Necesitamos adorar la cruz. Necesitamos depender de la cruz. Y muchos la usan como amuleto, ¿verdad?
Ah, y hay gente que carga la cruz en el cuello, en manillas, en muchas partes, ¿verdad? De hecho, hay personas que creen que lo importante no es el crucificado, sino la cruz. Y cuando ven la cruz, se persignan ante ella, ¿verdad? Pero es porque nuestro enfoque está en la cruz y no en el crucificado. Y vemos la cruz y no el crucificado. Y ese crucificado es vencedor. Jesús no solo murió, pero no quedó allí en la cruz, sino que fue ascendido al cielo y fue vencedor. Jesús venció la muerte también. Algunos piensan que hay que tener los ojos en Jesús, pero vuelvo y digo, ¿cómo está ese Jesús? Dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Jesús pagó totalmente por nuestros pecados, pero es en las fuerzas del Señor, en el amor del Señor y en gratitud al Señor que nuestras vidas deben de ser cambiadas en dos aspectos. Uno, despojarnos del pecado. Una vez que somos salvos, tenemos que caminar en santidad para la salvación, ¿verdad? No para ganar la salvación, porque la salvación es por gracia. Cristo pagó totalmente por nosotros, pero en gratitud a lo que Jesús hizo por nosotros, en gratitud al amor y la misericordia de Dios, queremos vivir como Jesús, en santidad. Por eso nos despojamos del pecado y nos despojamos de todo el peso. Ese peso que a veces nos producen tantas cosas y que hemos de entregar al Señor. En 1 Pedro dice que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es mirar a Jesús, no es la cruz. Lo importante es Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Queridos amigos y hermanos, yo sé que a veces las circunstancias de nuestra vida, los que estábamos acá en Bucaramanga, allí en la 17 estos días, hablando de Filipenses, veíamos la vida de Pablo, ¿verdad? Pero tal vez tú que nos estás escuchando esta mañana, a veces quisieras como dicen los boxeadores, tirar la toalla, porque la vida nos da duro, porque sentimos cansancio, fatiga, y a veces ese ánimo tiende a desmayar. Pero por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Eres el consumador y el autor de la fe. Es en Él que nuestras vidas pueden cambiar, es en Él que nuestras vidas pueden ser transformadas. Por eso debemos de considerar lo de Él y tenemos que mirar lo que sufrió Jesús. O sea, yo he sufrido muchas cosas en mi vida, pero si yo comparo todo mi sufrimiento comparado con lo de Jesús en la última semana nomás, eso me tiene que animar, no solo a creer en Jesús, sino a entender que Él ha obrado en mi vida de tal manera que suaviza mis cosas, ¿verdad? Y yo no tengo que desanimarme porque Jesús no solo está vivo, sino que Jesús está intercediendo por mí. Y lo más importante, Jesús volverá, Jesús vendrá. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué realidad, qué verdad tan importante. Jesús se entregó a sí mismo por mí. Él murió por mis pecados. Él pagó mis pecados. Él pagó mis deudas. ¿Para qué? Para liberarme, para socorrerme, para expiar por mis pecados, ¿verdad? Y entonces yo estoy juntamente crucificado. Yo tomo el pago de Cristo a mi favor y yo voy a la cruz para no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Le abro mi corazón para que Él entre, para que Él tome el control de mi vida, para ser transformado por Él, ¿verdad? Pero algunos no solo ven a Cristo en la cruz, sino lo ven en la tumba. ¿Y, y cómo estará Jesús en la tumba, verdad? Está ajeno también de necesidades. Está ya encerrado, allí quedó. Y lo vemos allí en la tumba, ¿verdad? Y eso nos produce frustración, porque está ajeno a nuestras necesidades. Y entonces Jesús fue un héroe. Cristo solo fue un héroe. Murió, ¿verdad? Es solo hombre. Su muerte fue consecuencia de su vida. Eso sí, para que hablo más de la cuenta, dicen algunos. Y terminó pagando por lo que había enseñado. Su sacrificio fue por lo que enseñó para que pensaran.
que era verdad lo que había enseñado y creyeran en eso, ¿verdad? Su muerte fue resultado del poder de los religiosos. Para muchos, la muerte de Jesús fue porque todos los religiosos se pusieron de acuerdo y exigieron la liberación de Barrabás y condenar a Jesús. Ahora, cuando hablamos de condenar es complicado porque Pilatos lo vio inocente. El pueblo sabía que era inocente, Herodes lo vio como inocente. Sin embargo, sin un juicio fue condenado, ¿verdad? Pero la verdad no fue condenado él. Fuimos condenados nosotros, porque nosotros somos los pecadores, y él pagó fue por nuestros pecados. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y creo que si solo yo hubiera sido pecador, Cristo hubiera muerto por mí en la cruz. Obviamente, esto no es cierto. Todos somos pecadores. No es cierto que el hombre nace santo y la sociedad lo corrompe. No, la sociedad está corrupta porque está formada por hombres pecadores. Somos pecadores. Necesitamos ser transformados. Y esa transformación solo nos la da Jesús. Es el creer que Jesús pagó por nosotros, que Jesús nos liberó, que Jesús nos perdonó. Y en gratitud a eso cambiamos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, cuando tú crees en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras tan solo. Y ese Espíritu Santo entra a sellarnos para transformar nuestra vida. Y nuestra vida cambia cuando tú te comprometes a estudiar la palabra de Dios. Ella es la que tiene el poder para cambiarnos. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos regenera. No, no es por nuestras capacidades, no es por nuestros talentos, no es porque nosotros podamos más. Es como tú permites, creyendo en Jesús, que Él pagó por tus pecados, le entregas tu vida a Él y empiezas a estudiar la palabra de Dios. Y la obra del Espíritu Santo en tu vida es de transformación, ¿verdad? Pero para muchos Jesús está ajeno, está en la tumba. Y obviamente está ajeno a mis necesidades, no puede conocer mis necesidades, no conoce mi dolor, no puede hacer absolutamente nada por mí. Es más, yo no le interesa porque está preocupado por lo suyo, ¿verdad? Sin embargo, Hebreos 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mire, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne, el Dios encarnado, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él se hizo hombre, se despojó de su gloria, dice en Filipenses, y se hizo hombre. Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y en la cruz murió como hombre, mas no como Dios, ¿verdad? Y lo importante dice que fue semejante a nosotros, con una pequeña diferencia. Nunca pecó, nunca pecó. Por eso Él puede ser fiador de un nuevo pacto. Él puede fiar por nosotros que estamos totalmente endeudados. Y el pago allí en la cruz totalmente por nuestro pecado. Y por eso el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Luego acá mezcla dos palabras importantes, ¿verdad? Uno, la misericordia y otro, la gracia. Y la misericordia es que el corazón de Dios se mueve ante la miseria mía, ante mi pecado. Yo no tengo cómo pagar el pecado. Entonces el corazón de Dios se mueve a esa necesidad, Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Por gracia, porque yo no tenía cómo hacerlo. Y yo no merezco. Yo ¿quién soy para recibir tan don de Dios, tal amor de Dios, si yo lo único que he sido es rebelde ante Dios? Pero por eso tú puedes acercarte ante Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar esa misericordia. No importa qué tan grandes sean tus pecados, no importa qué tan grande sea tu maldad, porque a eso vino Jesús, a pagar por nuestros pecados. Y no quedó en la tumba tampoco, no está ajeno a tus necesidades. Y querido hermano, Jesús no está ajeno a nuestras necesidades tampoco. Jesús es misericordioso. Jesús obra en nuestras maneras y podemos ir a Él en el momento en que tengamos necesidades, porque Él nos comprende. Él fue tentado en todo también.
Y en medio de esa comprensión nos brinda su amor, nos da su consuelo, nos da su fortaleza. Él transforma nuestras vidas. Sabes que cuando pensamos en que Jesús quedó en la tumba, tenemos que buscar cómo reemplazarlo porque tal vez no pagó por nuestros pecados totalmente. Y entonces a veces queremos utilizar la Virgen, las vírgenes. Pero yo me hago una pregunta, o tal vez los santos, o algunos usan hoy los medios, o ya se ha pasado a esto a otro nivel y se buscan en los medios para podernos santificar a nosotros. Pero, ¿sabes cuál es la paga del pecado? Querido amigo, querido hermano, es la muerte. Y yo me hago una pregunta, ¿cuántas vírgenes han muerto por nosotros? ¿Cuántos santos han muerto por nosotros? ¿O cuántos medios han muerto por nosotros? Si la paga del pecado es muerte, se que requería que quien pudiera ayudarnos a nosotros, quien pudiera justificar a nosotros, tuviera que morir. Y solo Jesús lo hizo, ¿verdad? Algunos piensan que es la nueva era donde yo puedo, por medio de meditación y por medio de ciertas cosas trascendentales, ir evolucionando o ir reencarnando hasta llegar a ser como un maestro, ¿verdad? O tal vez las obras me ayuden a mí. O tal vez si yo rezo, porque es que como el que reza y peca empata, entonces podría, por medio de esto, ser salvo, pero no. La única forma de ser salvos es por medio de la muerte. Por eso Cristo murió en la cruz. No quedó en la cruz. Claro, fue llevado a la tumba, ¿verdad? Pero tampoco quedó en la tumba. Vamos a verlo más adelante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por mí. Repito, no es la Virgen, no es los santos, no es los medios. Nadie puede pagar por nuestros pecados. Solo Jesús lo hizo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Tampoco hay muchos dioses. Claro, hay dioses que nosotros idealizamos como seres humanos, porque somos idólatras, y entonces idealizamos tantas cosas como Dios, pero la verdad solo hay un Dios creador, un Dios formador, un Dios que sostiene, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y solo hay un mediador para llegar a Dios, que es Jesucristo, no hay más. Luego, tú no puedes ir a Dios sino a través de Jesucristo. No son las obras, no es la Virgen, no son los santos, no es la evolución trascendental, no, es el amor de Dios a través de Jesucristo. Es que Jesucristo murió en la cruz para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Es el escogido de Dios, es el ungido de Dios, es el Dios que se hizo carne con un solo propósito, morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero algunos piensan que está ajeno. Sin embargo, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, si Dios en su amor entregó a su Hijo, al bien más preciado, por nosotros, viene la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Nadie más puede justificarnos sino Dios, ¿verdad? Pero lo hace a través de Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y ahí está lo lindo. Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó. Y dice, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un abogado que es Jesús. Dice en primera de Juan 2, ¿verdad? Intercede por nosotros. Jesús no quedó en la tumba. Jesús resucitó. Está a la diestra de Dios Padre. Nos está justificando. Nos está librando del pecado. Y algún día volverá. Él está ahí a la diestra intercediendo por nosotros. Entonces, si tú ves a Jesús en la cruz, pues vas a vivir deprimido. Si lo ves solo en la tumba, vas a vivir frustrado. Pero, ¿sabes que Cristo no quedó allí? Cristo resucitó. Y ese Cristo resucitado vive y está intercediendo por nosotros. Dice en primera de Juan 2:1 al 2, hijitos míos,
estas cosas se las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabes, querido hermano, que a veces hemos entregado nuestra vida al Señor y podemos andar bien por un tiempo y algo afecta nuestras vidas? Y somos afectados porque somos vulnerables y llega el pecado y nos apartamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, pero no, ten cuidado. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. El Señor está ahí. Tenemos un abogado que es Jesús y Él está intercediendo por nosotros para que tú te arrepientas y para que tú vuelvas a Él. Jesús pagó por todos nuestros pecados y nuestras vidas deben ser transformadas. Pero a veces entiendo que hay circunstancias en la vida que el pecado cae en nuestras vidas. Y no podemos seguir viviendo en el pecado, sino tenemos que levantar nuestros ojos al Señor, que puede socorrernos a nosotros, porque Él fue tentado en todo y venció. Y tenemos que concentrarnos más en la palabra de Dios. Claro, el tentador nos dice, no, no lea la palabra de Dios porque usted está en pecado. No, no vaya a la iglesia porque usted está en pecado. Pero es la palabra de Dios la que nos puede llevar a mirar no solo el pecado, sino a arrepentirnos y a entender ese proceso que Dios quiere en nuestras vidas para transformar nuestras vidas. Pero Jesús nos da el poder, dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando somos tentados, no podemos seguir mirando el pecado ni la tentación. Tenemos que levantarnos nuestros ojos a Jesús para que Él, que es poderoso, nos guarde sin caída, para que no caigamos. El enemigo quiere que caigamos, pero Dios quiere sostenernos. ¿Por qué no en medio de la tentación, en medio de la vulnerabilidad, ir a Jesús? Ir a Jesús para que nos guarde sin caída. Pero también Él nos conforta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice, así que hermanos, estad firmes. Hermanos, no podemos tolerar el pecado, debemos estar firmes, ¿verdad? Y retener la doctrina que habéis aprendido. Es a través de la palabra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, que podemos ser firmes, ya sea por palabra o por carta nuestra. Esa palabra aprendida puede ser o porque la leamos o porque la oigamos, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Ahí está el Señor. No importa si tú has caído, ahí está Él para que tú vayas a sus brazos y recibas ese consuelo que solo Dios puede darte. Pero no solo consuelo, sino dice, y buena esperanza, y es por gracia. No necesitamos merecernos las cosas. Dios nos conoce, Dios te conoce. Dios sabe que tú eres vulnerable. Y no importa que hayas pecado. Claro, Dios no quiere que sigas pecando. Dios quiere que tú te levantes, que estés firme, que retenga la palabra de Dios y que vayas a Él para tener esperanza por gracia. Y Él va a confortar vuestros corazones y va a os confirmar en toda buena palabra y obra. Hermano, la vida cristiana no es de caer, es de levantarnos, es de confiar en el Señor, es de ir al Señor, es de abrir nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Porque Él nos fortalece. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué lindas estas palabras que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Cómo agradecer a Dios, cómo agradecer a Jesús, porque somos débiles, pero Él nos fortalece. El Señor es el que nos fortalece y nos tiene por fiel y nos pone en ministerio. ¿Sabes que el Señor quiere que tú le sirvas a Él? Que tú obres en medio de este mundo lleno de conflictos, lleno de necesidades, y Dios te quiere usar como una carta. Dios te quiere usar como luz y sal en medio de este mundo en pudrición, ¿verdad? Y te quiere poner en el ministerio, quiere que tú le sirvas. Puede ser orando, puede ser evangelizando, puede ser apoyando a la iglesia donde tú asistes, en la obra, ¿verdad? Que tú seas carta leída y conocida por todos los hombres, que tu vida sea totalmente transformada. Y por último, Él nos da descanso.
Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, Jesús resucitó, Jesús vive, Jesús actúa. Jesús quiere que tú vayas a Él, independiente de tus circunstancias, de tus situaciones, y no importa que estés cargado, que estés angustiado, que estés afanado, debes de ir a Jesús, porque Él vive, porque Él nos entiende, porque Él es poderoso para socorrernos, porque Él quiere afirmarnos, Él quiere confortarnos y Él quiere hacernos descansar. No importa tus cargas, ve a Él para que encuentres ese descanso. ¿Sabes que Cristo volverá por los suyos? Dice en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 18, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el mejor aliento que le podemos dar a nuestros hermanos, al mundo entero, es que Jesús no quedó en la cruz, que Jesús no quedó en la tumba. Jesús resucitó, subió a los cielos, traspasó los cielos, está intercediendo por nosotros, está preparando morada. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que volverá por nosotros. No importa qué dificultades tengas tú, qué aflicciones tengas tú, tenemos que alentarnos con esas palabras. Jesús vive y Jesús vendrá por los suyos y volverá a juzgar a los que no creyeron en él. 2 Tesalonicenses 1 7 al 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, nos va a dar reposo con nosotros, o sea, tendremos ese reposo, ¿verdad? Tenemos ese consuelo en él. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pero mira el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿sabes que al final de los tiempos solo hay dos destinos? La condenación eterna o la vida eterna. Dice que Jesús vendrá y que los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron a Jesús, van a ser excluidos, van a tener eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Si yo no considero al Señor en vida, no lo voy a considerar muerta, ¿verdad? Y algún día, al morir, solo hay dos destinos. Y si tú no has creído en el Señor, si tú no has buscado al Señor, si tú no has obedecido al Señor, entonces estarás en eterna perdición, excluido de la presencia del Señor, porque el Señor no va a estar ahí. Si tú no lo buscas en vida, ya en muerte no va a ser, ¿verdad? Y no vas a estar con la gloria de su poder. Cristo es y será Señor. Para eso murió y resucitó. Romanos 14:9. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. Así de los muertos como los que viven. Jesús es el Señor. No porque yo lo piense, no porque yo lo quiera, no porque yo lo decida. No, porque Él es grande. Porque Dios le levantó entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es el Señor. Algún día todos lo confesarán. Ahí dicen Filipenses, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí murió en la cruz. Pero dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con un propósito, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Luego viene la pregunta, ¿algún día toda lengua declarará que Jesús es el Señor? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no buscar de Dios en este momento, querido amigo? Pero también como creyentes, nosotros tenemos que entender el señorío de Jesús, ¿verdad? Y creer no solo en ese señorío de Jesús, sino que va a volver. Él es Señor de tu vida. Él nos compró con su sangre preciosa y lo compró con un propósito,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con la sangre del Cordero, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y te tendría que hacer dos preguntas sencillas. ¿Conoces las virtudes de Jesús? ¿Conoces de su misericordia, de su amor, de su santidad, de su bondad, de su compasión? Y lo otro, ¿y las has anunciado? Porque el propósito es anunciar esas virtudes. Hermanos, si estamos acá, es porque Cristo quiere usarnos para compartir con un mundo el carácter de Jesús, esas virtudes de Jesús, que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad y nos llevó a la luz. Por eso te quiero preguntar en este momento, ¿cómo está tu Cristo? ¿Está en la cruz limitada? ¿Está en la tumba ajena? ¿O está vivo? Resucitó y está vivo. Porque si no, si el Cristo tú lo ves solo en la cruz, estás sufriendo. Si lo ves en la tumba, estás frustrado. Pero si lo ves que resucitó y que volverá, estás confiado. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creen también en Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Qué palabras tan lindas. Querido hermano, nuestro corazón no puede estar afectado, no puede estar turbado, no puede estar mal. Porque si creemos en Dios, si creemos en Jesús, sabemos que Él volverá para que donde Él esté, nosotros también estemos. Recuerda, Cristo murió, pero resucitó. Él vive y volverá. Por eso tenemos que permitir que Él se siente en el trono de nuestro corazón, que Jesús viva en nuestro corazón. Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así los muertos como los que viven. Jesús pasó por la cruz, pasó por la tumba, pero fue levantado, resucitó y resultó para ser Señor, tanto los muertos como los que viven. Dios te bendiga. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y Padre, entendemos que la Semana Santa no es más, sino el cumplimiento de lo que estaba anunciado, de que Jesús iba a venir a dar su vida en la cruz por nosotros, que Él iba a pagar por nuestros pecados. Y allí en Jesús se mezcla el amor tuyo y la justicia tuya, en la misericordia y la gracia, para que por medio de ese pago de Jesús, ese cordero inmolado allí en la cruz, pudiera pagar por nuestros pecados. Él nos redimió, nos reconcilió. Pero no quedó en la cruz, Él resucitó. Está intercediendo por nosotros, está preparando morada por nosotros y volverá por su iglesia. Pero Señor, oramos para que tú nos des la fortaleza, la capacidad y nos transforme nuestras vidas y nos permitas estar fieles en su venida. Que podamos proclamar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a la luz verdadera. Toma control de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en nosotros y permites que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y de esta manera llegamos al final de este espacio. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más difundir este mensaje de la palabra de Dios. Comparta este mensaje con alguien que pueda estarlo necesitando. Debajo del video hay botoncitos, uno para suscribirse, de manera que le lleguen las notificaciones cuando haya algún episodio, mensaje nuevo subido en nuestro canal. Y también hay un botoncito para compartir. Usted puede llevarse el link y pegarlo en un chat específicamente con alguien, decirle, oiga, venga, escuche este mensaje, que el Señor de pronto tiene algo para decirle a través de este mensaje. O de pronto no, el Señor usa cada palabra suya para llevar un mensaje especial a cada uno. Siéntase libre de compartirlo.
y deseamos para usted una bendición muy especial. Que nuestro todopoderoso y bondadoso Dios y Señor, a quien podemos libremente llamar nuestro Padre, quienes hemos recibido esa preciosa potestad de ser hechos sus hijos, que ese Señor bondadoso sea bendiciendo su vida. Feliz semana, feliz resto de domingo para todos. Chao, chao.